Hoy volvemos con la fenomenología de la mano de un filósofo francés llamado Merleau-Ponty. Merleau-Ponty fue un filósofo fenomenólogo francés muy influenciado por la filosofía de Husserl. También leyó la obra de Heidegger y tomó algunos de sus conceptos para desarrollar su filosofía de la percepción. Fue cercano a Sartre y Simone de Beauvoir. Su obra principal es Fenomenología de la percepción, que es la que veremos en esta oportunidad, en específico su primera parte. El propósito central de Fenomenología de la percepción es desarrollar una teoría corporal de la percepción, es decir, dar cuenta de la percepción como una función central o fundamental del cuerpo. De esta manera intenta rehabilitar la percepción y el mundo percibido. También redefinir y redescubrir el cuerpo como lo más propio del ser humano, más allá de lo que dice la ciencia. Lo que se propone Merleau-Ponty a lo largo de toda su obra es superar el dualismo alma-cuerpo, sobre todo teniendo presente a Descartes. Este dualismo, tal como Descartes lo había planteado, como tal vez recordarán, no solo presupone un alma independiente del cuerpo, sino que convierte a este último en una máquina que, como tal, responde al esquema de estímulo-respuesta, es decir, un esquema mecanicista. El gran problema que ve el filósofo francés es que este esquema materialista reduccionista está a la base de la medicina y la psicología. La medicina estudia el cuerpo como cualquier otro objeto que respondería a determinados estímulos de determinada manera. Sin embargo, los resultados de los estudios científicos a los que recurre el filósofo francés contradicen dicho esquema y muestran que el cuerpo no es un mero objeto de la percepción que responde a dicho esquema. Precisamente esta es la tesis que recorre toda la obra Fenomenología de la percepción, que el cuerpo no es un mero objeto de la percepción, sino que es sujeto de la percepción y que la conciencia o la mente está encarnada en el cuerpo. Yo soy cuerpo. El cuerpo, como mero objeto que respondería al esquema mecanicista, no sería más que una abstracción. El cuerpo real es el cuerpo tal como es experimentado por el propio sujeto. En ese sentido, el ser humano podría definirse como una realidad singular encarnada, y el sujeto encarnado estaría envuelto o implicado en el mundo, es decir, es ser en el mundo. Para mostrar que el cuerpo no es un mero objeto de la percepción, primero es necesario definir qué es objeto. En el capítulo 1, el filósofo francés define objeto como un conglomerado de partes exteriores unas a otras que se transmiten el movimiento causalmente, es decir, respondiendo al esquema estímulo-respuesta. La anatomofisiología ha estudiado al cuerpo desde este modelo mecánico y causal de explicación del cuerpo, reduciéndolo a un objeto como cualquier otro. Sin embargo, el propio cuerpo rehúye la explicación que la ciencia le quiere imponer. Esto significa que los resultados de las investigaciones sobre el cuerpo bajo este esquema exceden dicho esquema mecanicista. En este punto, Merleau-Ponty introduce experiencias que contradicen el enfoque mecanicista. 1. No siempre al mismo estímulo le sigue la misma respuesta, sino que muchas veces es seguido por distintas respuestas. 2. El cuerpo no es sensible a estímulos individuales o puntuales, sino a relaciones entre estímulos. Nunca se perciben sensaciones simples, sino que se perciben configuraciones de sensaciones. Por ejemplo, un pelo pinchando la piel. Al ser repetido el estímulo, es percibido o sentido de distintas maneras. Cada estímulo no cuenta por sí mismo, sino en relación con los otros. 3. Las partes del cuerpo tienen cierta polivalencia funcional, es decir, pueden cambiar de función de un modo en que no pueden hacerlo las partes de una máquina. 4. No se puede determinar un circuito estímulo-respuesta lineal en el que siempre habría una fase sensorial que antecede y causa la fase motriz. Esto no es posible ya que cual estímulo se recibe y la manera en que se lo capta
depende de cómo el cuerpo va al encuentro del estímulo. O sea que la motricidad en alguna medida antecede y condiciona a la sensibilidad y no sería un efecto de la misma, como suponía el marco fisiológico mecanicista. Luego de remarcar estos puntos, Merleau-Ponty dedica varias páginas al caso del miembro fantasma. ¿Qué es esto? Es cuando se siente un miembro que ya no está, es decir, que ha sido amputado. El filósofo piensa que este caso anómalo de propiocepción, percepción del cuerpo propio, será útil para develar cómo funciona la propiocepción usual. Como es demasiado largo, no voy a tratar este tema en este video, pero sí diré que Merleau-Ponty toma 3 explicaciones, las cuales tienen problemas, por lo que llega a la conclusión de que son explicaciones parciales y no exhaustivas. Ninguna de ellas puede dar cuenta de la experiencia del miembro fantasma. Menciono las 3 explicaciones. A. Nervioso periférica. B. Nervioso central o cerebral. C. Psicológica. Todas presentan casos que la contradicen. Este caso le sirve al autor para demostrar que hay una dimensión propia de la experiencia corporal que escapa al esquema anátomo-fisiológico y también a la representación mental de la psicología sobre el cuerpo. Aquí es donde Merleau-Ponty introduce el concepto de comportamiento, que conjugaría la causalidad objetiva mecanicista con las representaciones psicológicas de la propiocepción. Define el comportamiento como que nos vivimos corporalmente en función de nuestras posibilidades de acción. Esto implica que el organismo manifiesta una actividad prospectiva, como si estuviese orientado hacia ciertos fines o metas, dentro de unos límites y condicionado por el ambiente. Todo esto significa que el cuerpo es vivido como un repositorio de acciones o comportamientos posibles, es decir, como posibilidades de acción, y el mundo es el entorno u horizonte de dichas posibilidades de acción, de útiles, de instrumentos, de espacios, es decir, es entendido como el entorno pragmático. Ahora bien, esas posibilidades de acción dependen de cómo el cuerpo ha aprendido a moverse en el pasado. Es decir, esas posibilidades motrices van a estar fundadas en habitualidades latentes en el cuerpo. El cuerpo ha ido adquiriendo hábitos de acción. Y aprender un hábito es aprender un estilo de movimiento que se adapta a distintas situaciones. Se puede transponer a entornos e instrumentos muy diversos. Es un aprendizaje que hace el cuerpo mismo sin mediación intelectual. Es importante aclarar que hemos aprendido a movernos de determinadas maneras, es decir, hemos adquirido estas posibilidades motrices o habitualidades porque desde que nacemos estamos inmersos en una comunidad o cultura, es decir, son adquiridas intersubjetivamente. Las aprendimos prelingüísticamente y preintelectualmente por medio de la imitación. En el segundo capítulo, el filósofo francés explora aquellas características del cuerpo que lo distinguen de cualquier otro objeto de la percepción y lo revelan como sujeto de la percepción. 1. La permanencia absoluta del cuerpo en el campo perceptivo, que es correlativa a la imposibilidad de variar libremente de perspectiva respecto de mi cuerpo. A diferencia de cualquier otro objeto de la percepción, el cuerpo está permanentemente en mi campo perceptivo, y hay ciertas perspectivas de mi cuerpo que siempre me van a estar vedadas. 2. Las sensaciones dobles. Por ejemplo, cuando una mano toca a otra mano, la parte sentida pasa a ser a su vez sintiente. Es decir, que el cuerpo, a la vez que es objeto de la percepción, se transforma en sujeto de la percepción. 3. La condición del cuerpo como objeto afectivo. El cuerpo se muestra en el dolor como sujeto de la percepción y no como objeto, pues es el cuerpo quien experimenta el dolor. 4. La singularidad de la percepción del movimiento corporal, percibido como inmediato y como una unidad orientada a un fin. El movimiento de mi cuerpo tiene una relación inmediata con mi voluntad de moverlo. No hay nada que medie de por medio entre la voluntad y el movimiento.
Merleau-Ponty dice que la relación de la voluntad con el movimiento del cuerpo es mágica. Por otro lado, dice que el movimiento del cuerpo, a diferencia del movimiento de cualquier objeto, es sentido como una unidad que se orienta hacia un fin, que tiene un sentido. Habría algo como una unidad teleológica, a diferencia del movimiento entendido como las posiciones sucesivas de una cosa. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo define el filósofo francés al cuerpo en tanto sujeto de la percepción? Para él lo fundamental, a partir de lo cual la ciencia abstrae su concepción objetiva y mecanicista del cuerpo, es el cuerpo vivido, tal como es experimentado y percibido por el sujeto singular encarnado. Esta es la dimensión primordial. Entonces Merleau-Ponty da 3 caracterizaciones que permiten comprender al cuerpo vivido en su complejidad. 1. Ser en el mundo. Como ya mencioné, el cuerpo está encarnado en el mundo, el cual se define como el conjunto de fórmulas motrices o recorridos comportamentales posibles. Dicho de otro modo, el mundo aparece como un entorno que me ofrece ciertas posibilidades de acción, y el cuerpo es vivido como un repertorio de comportamientos o acciones posibles en el mundo. 2. Cuerpo habitual. Es precisamente ese repertorio de posibilidades motrices o de comportamientos latentes. Es sensible, visible, experimentable, pero no es algo material. Dicho de otra manera, son los modos o comportamientos motrices aprendidos que quedan en el cuerpo como hábitos o habitualidades que se sedimentan en el mismo. Configuran también el modo en que percibimos los objetos, pues esas habitualidades me predisponen a realizar ciertas acciones, me hacen sentir ciertas acciones como posibles. Las habitualidades configuran tanto mi propiocepción como la correlativa percepción del mundo. Esto implica un cierto horizonte de cosas y espacios como entorno pragmático correlativo de estas capacidades. Entonces, el cuerpo habitual puede definirse como el pasado latente que condiciona estructuralmente mi percepción y motricidad. A este último, el filósofo francés lo denomina cuerpo actual. El cuerpo actual es el presente del cuerpo, tal como lo experimento, como lo vivo y lo percibo. Tanto el cuerpo habitual como el cuerpo actual se fundan en el llamado cuerpo orgánico. Es la estructura orgánica de la especie que limita las capacidades motrices, pues determina qué habitualidades puedo adquirir y cuáles no. Por ejemplo, no podemos aprender a volar porque no tenemos alas. 3. Esquema corporal. Este se refiere a la integración de las partes del cuerpo como una totalidad y presupone una espacialidad de situación y no de posición. Las partes de nuestro cuerpo se integran en una totalidad en la medida en que nos disponemos a realizar ciertas acciones. Son estas 3 caracterizaciones, ser en el mundo, cuerpo habitual y esquema motriz, las que constituyen la concepción merleau-pontiniana del cuerpo y permiten dar cuenta de éste como sujeto de la percepción. En conclusión, la corporalidad es condición esencial de la conciencia perceptiva misma. Hasta acá llega este video. Espero que les haya servido y lo hayan disfrutado. Les mando un saludo grande a todos.